que no sé si puedes hablarnos un poco sobre básicamente el sueño REM y el no REM, que quizás podrías en el fondo llevar esa terminología como al común de las personas, Claro, claro, como en tus mira, a ver, neurocaricaturas. Pues. claro, sí, a ver, mira, claro, a ver, el sueño hay como sueño superficial y profundo, ¿ya? Entonces está el sueño superficial, que es la gran mayoría del sueño en la noche, y después hay dos tipos de sueño profundo. Está el sueño como N3, que le llaman, o sueño de onda lenta, ya que es ese sueño como donde tú a la persona es muy difícil que la despiertes. Es como el sueño que la persona está así durmiendo y sacarle el sueño es muy, muy difícil, ¿ya? Ujú. Y ese sueño, después, como en la segunda mitad de la noche probablemente, que hay más proporción, está el sueño REM. ¿Y qué es el sueño REM? Es esa etapa de sueño donde uno, como que vienen los sueños, viene la imaginación, viene, vienen los sueños. Y lo característico de esta etapa del sueño REM es que como uno sueña y uno imagina mucho, el cerebro tiene que desconectar el cuerpo de la imaginación, porque es lo que pasa, yo imagino que voy corriendo, sueño que voy corriendo, me voy a levantar y voy a correr. Entonces un sistema nervioso sano hace esa desconexión. Y, Exacto. ¿me entiendes? Y eso es bien interesante porque las personas con, por ejemplo, que hacen mucho turno, o las personas que que tienen altos niveles de estrés, o ya ciertas, hablando de ciertos diagnósticos como el estrés postraumático, se ve que que pierden en parte la atonía del REM. Es decir, como que el sueño REM Mm. lo viven con más tono muscular, ¿me entiendes? Y ahí, claro, los mecanismos como que obviamente no están muy bien clarificados, pero probablemente hay un tema con los circuitos de dopamina, ya, que tienen que ver en esto, que la gente con estrés postraumático probablemente tiene cierta cosa con la dopamina, que por algo hace más estrés postraumático, también en el sueño también se altera el tono muscular. Entonces, Em, disculpa, me quedó una duda ahí mismo. Con esto de que, por ejemplo, en el estrés postraumático aumenta el tono muscular durante la noche porque no hay una buena desconexión del cuerpo con mente, ¿eso significa que la gente estaría como más apretada, como para llevarlo a terminología común? algo así, algo así. Ya, ya. Claro, como que en la etapa que Como que tú está más tienes que, tenso. claro, como que el sueño REM, y hay varias teorías de cuál es la función del sueño REM, y por ejemplo, eh, y esto probablemente tal vez tenga que ver algo, leer su autonomía, pero por ejemplo a mí me gusta mucho leer como harta como hipótesis, por ejemplo, harta cosa teórica, y por ejemplo, claro, pues el REM, la idea es como que tenga el tono muscular muy, muy disminuido, pero en ciertas condiciones como que aumenta el tono muscular como estas que hablamos. Ahora, por Ujú. ejemplo, si yo leo algunos estudios en deportistas, en que, por ejemplo, ¿qué es lo que hace que un deportista sea muy hábil en el deporte? No es que contraiga los músculos que tiene que contraer en el momento adecuado, sino que es que relaja los músculos que tiene que relajar en el momento adecuado. Mm. ¿Entiendes? Es como que un deportista cuando lo veis como que está más suelto, etcétera. Y aparentemente el tema del sueño REM afecta también el Ujú. tono muscular al otro día. Es decir, una persona que esto, algunos estudios deportistas, lo que se ha visto es que cuando tienen menos sueño REM es como que les cuesta más relajar ciertos grupos musculares al otro día también. Entonces, Mm. indudablemente, hay ciertas cosas, hay mucho que decir, mucha cosa que estudiar, em, pero indudablemente hay ciertas repercusiones al día siguiente cuando uno duerme, eso es indudable. Me parece súper interesante porque hay algunas teorías también que hablan, porque, por ejemplo, de las personas con disautonomía que tienen desmayos, por ejemplo, que estos episodios de síncope, desmayo, podrían ser catalogados en cierta forma como un episodio traumático que a Mm, medida que se acumula con el tiempo, podría en el fondo, bajo esta teoría que acabas de explicar, generar en el fondo un aumento de tono, por ende menos ciclo REM, y ahí como que la bola de nieve podría
estar aumentando si es que no se controla todo en el fondo. Como, y esto Claro, va también un poco a volver a decir la importancia de la conciencia corporal, de darse cuenta cuando vienen los síntomas o no, para prevenir síncope o desmayo y así sucesivamente para no llegar a esta cascada tan grande que influye tanto en el dormir, en el tono muscular, entre otras cosas. Me parece claro. súper O interesante. sea, o sea, ahí también hay que tener cuidado, claro, que estamos metiendo un montón de información, pero como para irlo como sintetizando un poco, en el Ujú. fondo, un buen dormir es un dormir que tiene la cantidad de etapas de sueño como con buena proporción y bien vividas, ¿ya? Entonces al día siguiente uno si tiene un sueño estructurado, que eso uno lo sabe porque uno al despertar uno siente refrescado, siente bien, siente la musculatura relajada, uno siente la mandíbula relajada, uno no siente la cabeza pesada, uno siente fresquito, listo a comentar el día siguiente. Entonces, eso significa que dormiste bien, ¿ya? Ahora, por supuesto que hay ciertas cosas como el estrés, que una reacción como fisiológica es como que se duelen un poquito las rodillas, tal vez, por ejemplo, que eso puede Ujú. ser normal, pero hay cosas como enfermedades como la narcolepsia, que es una enfermedad de sueño de REM, que ante emociones intensas la gente se desmaya, ¿me entiendes? Y se Sí. va a piso, y eso no hay que confundirlo con temas síntomas vasovagales o síntomas más bien disautonómicos, ¿no es verdad? Y la diferencia es que, claro, una narcolepsia, ante la emoción intensa, la persona pierde tono y se va a piso, pero, pero más bien hablando como de disautonomía, es como esta sensación de desmayo, es como esta sudoración, es como esta piel pálida que se pone, es como escuchar de lejos, como que la visión se cierra y que al final, claro, el sentarse o la caída es finalmente lo que recupera la conciencia, ¿ya? Entonces, es claramente, si uno tiene un mal dormir, el sistema autónomo va a funcionar mal al otro día. Entonces va a ser mucho más difícil controlar síntomas disautonómicos. ¿Ya? Ujú. Es así como, por ejemplo, eh, pensar en un día una persona, por ejemplo, yo que no tengo esta condición ya, sin embargo, después de un turno, que uno trasnochaba y todo, uno se siente como con frío, pese a que haga calor, uno se siente como sudoroso, uno siente como malestar abdominal. Entonces, es como que yo lo veo de esta forma, como que cualquier persona puede llegar a un estado disautonómico por un mal dormir, y eso efectivamente es algo que fundamentalmente hay que controlar, especialmente en la gente que tiene síntomas disautonómicos, o más fáciles de manifestar, pero también decir que un mal dormir o sea, un buen dormir es necesario para que se funcione bien al otro día, ¿ya? Ujú.